La intensidad del día principal. Bueno, Zelensky es tan talentoso diplomático que se peleó con Polonia y ahora Polonia ya no acepta ucranianos. No es que no los acepte, más bien los acepta, pero con tales condiciones que... En fin, ahora vamos a hablar de eso. También hablaremos de muchas otras cosas que son interesantes. Por eso vean este video hasta el final. Hay varias cosas sumamente interesantes que son relevantes justo para el día de hoy. Y una de ellas es que los ucranianos siguen rescatando a ciudadanos reclutados a la fuerza. Por ejemplo, en Leópolis, unos adolescentes sacaron directamente del auto de un reclutador a un hombre que había sido previamente reclutado a la fuerza por ellos, y en consecuencia ya querían enviarlo a ese lugar de donde los reclutados a la fuerza casi nunca regresan. Aquí, naturalmente, hay muchas palabras feas de todo tipo. Hay escenas, se podría decir, de violencia que no son bien vistas por YouTube. Por eso se las muestro con imágenes, así con fotogramas congelados, digamos, que permiten entender lo que hay dentro. Y el video completo lo pueden ver en mi canal de Telegram. Apunten la cámara de su smartphone o tablet hacia él y entren ahí. O en la descripción del video, aquí abajo hay un enlace a ese canal de Telegram. Y bueno, vamos a ver mientras tanto qué pasa con los talentos de Zelensky en el establecimiento de relaciones diplomáticas. Y los talentos son bastante grandes. A los ucranianos en Polonia ya les empezaron a negar el estatus de UKR. Es decir, este es el estatus de refugiado, básicamente, según qué criterio lo revisan. Y cada vez más seguido lo niegan, dando en su lugar un simple PESEL, que no otorga los mismos derechos. Y esto ya ha preocupado a los empleadores polacos. ¿Por qué? Porque quienes tienen el estatus de UKR tienen derecho a trabajar. Aquellos que solo tienen el PESEL común no siempre lo tienen. Y hay un caso en el que una empresa polaca quería contratar a un ucraniano que llegó directamente de Ucrania para trabajar. El hombre presentó los documentos, escribió UKR, pero solo obtuvo el PESEL con el estatus de NOE. En la institución le dijeron que fue rechazado porque el solicitante no es de la región donde hay combates. O sea, ahora Polonia está empezando a considerar las solicitudes de refugiados de Ucrania, no de los Países Bajos. Allí ya desde hace tiempo no aceptan como refugiados a hombres ucranianos y, creo, tampoco a mujeres de regiones donde no hay guerra. Donde todo está relativamente tranquilo, por ejemplo, las regiones de Zakarpatia, Lviv y otras similares. Y ahora, al parecer, Polonia también decidió hacer lo mismo. Los empresarios de Polonia dicen que estas situaciones dejaron de ser casos aislados, y las instituciones investigan cada vez más a fondo si la persona realmente huyó de la guerra o vino más bien por razones económicas. En cuanto al estatus de UKR, permite vivir legalmente en Polonia, acceder a la atención médica estatal y conseguir trabajo, básicamente igual que un polaco, sin procedimientos administrativos complicados. Además, aquellos que por alguna razón perdieron este estatus ya no pueden volver a obtenerlo. Así están las cosas, y Zelensky sigue diciendo que nombrar a una brigada en honor a los héroes de la UPA, a quienes odian en Polonia y consideran enemigos de Polonia, es justo. Pero en realidad, por supuesto, esto es muy complicado, y sigue habiendo un gran problema en las relaciones entre Polonia y Ucrania. Polonia, les recuerdo, es uno de los socios más grandes que recibió nuevamente a una enorme cantidad de ucranianos. Les dio trabajo, les dio refugio, les da armas y aún así sufre. En mi opinión, Starlink ayuda a los militares en el frente y realiza una serie de otras actividades que se pueden y deben llamar ayuda. Entonces, al principio todo iba bien, pero el decreto de Zelensky, según el profesor adjunto del Departamento de Ciencias Políticas, encendió la enemistad entre Ucrania y Polonia. Además, los analistas creen que el conflicto beneficia a la oposición de derecha al partido de Tusk, y ya están involucrados los nacionalistas, quienes naturalmente no van a establecer ninguna relación buena ni amistosa con Ucrania. Y además ya se habla de que, si están devolviendo las órdenes, esto es en relación a que a Zelensky le quitaron la orden del Águila Blanca, y luego todos los presidentes, los asistentes de los presidentes y hasta los asistentes menores de los conserjes principales de Ucrania empezaron a devolver algunos premios que alguna vez les habían otorgado. Ahí también se destacó Kuchma y ese, ¿cómo se llama? Yushchenko, el apicultor, y muchos otros más. Por supuesto, un paso muy importante. A Polonia en general le da absolutamente igual. Y ya los representantes de Polonia declaran que tan pronto como devuelvan todos los premios, también pueden devolver el dinero, las armas, la munición y todo lo demás que les proporcionamos anteriormente. Bueno, esto de hecho es una continuación de esa retórica de la que hablé, que realmente si son tan héroes y pueden devolver las cosas con ese grito de ¡Fuchi!,
Polonia devuelve los premios, pues entonces de verdad devuelvan también las armas y el dinero, ¿por qué no? Luego siguen las conversaciones sobre el futuro de Ucrania dependiendo de Polonia, y la supervivencia depende directamente de ella. Ya no solo lo dicen representantes de Polonia o Ucrania, sino también analistas occidentales. Por ejemplo, Varsovia actualmente brinda ayuda a Kiev y además a través del territorio polaco pasa la única ruta de tránsito confiable por la que también se suministran armas a Ucrania. Y si esa ruta se bloquea, entonces naturalmente no podrán suministrar ninguna arma allí. Polonia además tiene derecho de veto respecto a la entrada de Ucrania al bloque, me refiero a la Unión Europea. Bueno, y ahora también veremos quién está en contra de la entrada de Ucrania a ese mismo bloque, a la Unión Europea, porque Zelensky logró arruinar las relaciones con otros países. Ucrania, según el columnista, debe empezar por hacer un ajuste completo respecto a la ambigua historia de la UPA. Pero los gestos que realmente pueden enemistar a Ucrania y Rusia en realidad son inaceptables. Pero eso se nota desde afuera, lo ven las personas razonables. Pero aquí también hay muchísimas personas razonables en el gobierno, por eso mi madre y Maima Toshimaima. Al mismo tiempo, la gente común entiende que Ucrania depende mucho de Polonia, y el 90% de los ucranianos está a favor, y están a favor de una relación constructiva con Polonia en cuestiones históricas. Y la minoría cree que las disputas históricas entre los países deben resolverse con la ayuda de los historiadores, pero eso ya es otra cosa. Pero en general, la mayoría cree que todo debe hacerse de manera pacífica. Y Zelensky como representante, bueno, no sé de qué, en fin, el gobierno de Ucrania cree que es más inteligente que todos los demás y hacen lo que hacen, o sea, se pelean con sus aliados de ayer, no se reconcilian con sus antiguos adversarios. Al final, en el campo de los socios de los que apoyan a Ucrania quedan cada vez menos y menos. Estados. El estado de ciertas personas. ¿En qué puede terminar esto? Bueno, ya se imaginan en qué. Un fracaso total, como a veces llamo a mis videos. ¿Con quién más se peleó Zelensky con Hungría? Zelensky no logró establecer relaciones con los húngaros, y por eso ellos suspendieron la revisión de las solicitudes de Ucrania y Moldavia para ingresar a la Unión Europea. O sea, antes decían que Orbán, que él sigue la línea de Rusia, que hace eso. Vamos a ayudar a Hungría a llegar a un futuro democrático. Eso decían en Ucrania. Y Major Mader era considerado como uno de los líderes de Hungría que tendría una actitud positiva hacia Ucrania. Bueno, pero no hay nada especial en ese lado otra vez. En general, como siempre, todo salió bien. Y debido a que, según las palabras de Vengría, no se respetaron los derechos de Vengría en Zacarpatia. Y ahora Vengría está bloqueando todo lo que puede. Vengría pospuso un paso procesal clave necesario para avanzar en las solicitudes de Ucrania y Moldavia para unirse a la Unión Europea. Vengría lo hizo el martes. Y expuso su posición que contradice las posiciones de otros países, y Vengría fue el único país que se opuso a este paso. Y para que este paso se lleve a cabo en la práctica se necesita la aprobación unánime de los 27 países. Pospusieron la discusión para la próxima semana, y el representante de Vengría no responde a estas preguntas, porque ahí todo está claro, nadie va a apoyar esto. Quizás tengo la idea de que tal vez la Unión Europea externamente muestra disposición para aceptar ahí a Ucrania, a Moldavia, a Afganistán y a otros poderosos bloques militar-económicos en la Unión Europea. Pero, por ejemplo, negocian con representantes de su propio bloque como Maider y le dicen, oye, detén un poco ese proceso por ahora. Y nosotros externamente vamos a golpear la mesa con el puño y gritar, sí, la democracia debe ser democrática, la economía debe ser económica, Ucrania debe ser ucraniana. Bueno, y todo en ese mismo tono. Y poco a poco, todos esos lemas se van desvaneciendo y el carro no se mueve. Así se queda abandonado tanto por los cisnes como por la lucioperca y el cangrejo, en general por todos. No sale nada en especial, pero de nuevo aquí vale la pena mencionar a los grandes hijos, los padres del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, como Sibija, que también es sumamente talentosa, y las personalidades de estos héroes son simplemente legendarias. Bueno, sobre la paz entre Ucrania y Rusia, recientemente Putin declaró que en el proceso de acuerdos de paz se deben seguir los memorandos de Estambul, por así decirlo. Pero luego agregó que también se necesita el espíritu de Anchorage. Y de hecho los discursos de Putin, eso es todo, aquí analizamos todos esos discursos. Y resultó que todo esto son simplemente exigencias para la capitulación de Ucrania. Los analistas recuerdan que las exigencias de Rusia expuestas en los acuerdos de Estambul habrían hecho imposible para siempre la entrada de Ucrania en la OTAN,
habrían impuesto estrictas limitaciones a las Fuerzas Armadas y habrían prohibido recibir ayuda militar de Occidente. Bueno, en realidad, nada nuevo bajo el sol. Y aquí absolutamente nada cambia, aunque, claro, ahora hay algunas contradicciones en las declaraciones de los representantes de la Federación Rusa. Por ejemplo, esto es lo que dice Peskov. Ayer ya lo publiqué en mi canal de Telegram. Bueno, vamos a verlo juntos. De hecho, Ucrania estaba fuertemente militarizada en el momento del inicio de la operación militar especial. Y como dijo ayer Putin, uno de los objetivos era la desmilitarización de Ucrania. De hecho, esta tarea en gran medida se ha cumplido, porque Ucrania utiliza cada vez menos sus propias armas. Bueno, esa es una declaración magnífica que probablemente quedará en los anales de los políticos más talentosos de la Federación Rusa y de otros países. Ucrania se ha convertido en el país menos militarizado de todos los tiempos, según las palabras de Peskov. Bueno, aquí ni siquiera voy a comentar la verdad. Probablemente de verdad Ucrania ahora es un estado pacífico. Sin su propio ejército, sin ejército de drones, sin misiles, sin ayuda de aliados. No utiliza sus armas, como esos drones flamencos. Y Dios sabe qué más están usando ahora ahí. Bueno, en fin, simplemente maravilloso. Ni siquiera sé cómo comentar esto. Pero de todos modos, en resumen, la paz no se ve venir pronto. Porque en su propio discurso del 24 de 1924, Putin, quien ahora insiste en usar ese discurso como una de las principales, digamos, bases conceptuales para la tregua, él insistió en la retirada total de las tropas ucranianas de las partes de Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson, que están bajo control de Ucrania. Además, insistió en que Ucrania renuncie a su intención de unirse a la OTAN, pero aquí, por cierto, se puede decir que la intención existe, pero la propia OTAN ya es como que, bueno, algo así. La ONU expresa constantemente su profunda preocupación. Reciben buenas cuotas, pero en realidad no hacen mucho. Y él también estaba bien, simplemente la organización junto con la OTAN, pero en la ONU están tanto Rusia como Ucrania, mientras que en la OTAN Ucrania todavía no está. Pero la OTAN por sí sola ahora en realidad parece más bien quedar en nada. Por eso tal vez ya no sea tan importante, pero de todos modos así están las cosas. En cuanto al combustible, de nuevo continúa la crisis de combustible y el bloqueo del estrecho de Hormuz, que al parecer está abierto debido a las acciones de Ucrania en la Federación Rusa. Ayer ya hubo una noticia sobre eso, no sé qué tan cierto sea. En el distrito de Yantimansy limitaron la cantidad de combustible por vehículo y el distrito de Yantimansy es uno de los líderes en procesamiento de petróleo. No sé qué tan cierto sea, si hay alguien de allá entre los espectadores, escriban cómo están las cosas por allá. Pero hasta ahora, todos los rumores que circulaban sobre que en Crimea, en la región de Moscú, en Moscú, había problemas, pues hasta ahora se han confirmado. Aunque han intentado decir que no es así, pero bueno, así están las cosas, eso es todo. En cuanto a otros países, algunos de ellos ahora están tomando la delantera en el suministro de petróleo y gas al mundo entero, o al menos a Europa. En particular, Azerbaiyán, de manera inesperada, se ha puesto la camiseta amarilla de líder entre los principales actores energéticos, y no solo en la región del Cáucaso, sino también en un ámbito más amplio. El servicio de prensa del Ministerio de Economía de Azerbaiyán informó sobre la firma de un paquete de acuerdos con empresas de Estados Unidos, Turquía, Serbia, Francia y San Marino por un valor total de aproximadamente 7.500 millones de dólares. Es una suma enorme. El documento abarca los ámbitos de la energía, inversiones, tecnologías digitales, inteligencia artificial y recursos minerales críticos. En todo esto están involucradas las corporaciones más grandes, la expansión de la cooperación con Estados Unidos, la Unión Europea y Turquía y todo lo relacionado. Es decir, poco a poco Azerbaiyán vuelve a arrebatarle a Rusia el control de los procesos petroleros y logísticos. Y hay otra noticia sobre los logros de Europa, en particular en las negociaciones de petróleo y gas. Esto es después de que Europa misma se privó del petróleo y gas barato de Rusia. Ella decidió comprar a Estados Unidos, según yo, por una suma de 850.000 millones de euros los energéticos, esos mismos petróleo y gas, y ahora el 60% del petróleo y gas se suministra a Europa desde Estados Unidos. Además, en general, las fuentes, los energéticos en general deben estar certificados, es decir, divididos, en fin, todo eso.
Simplemente no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. Europa ahora ha puesto el 60 o incluso el 70% de sus huevos de petróleo y gas, por así decirlo, en la canasta de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos suministra la mayor parte de estos recursos energéticos. ¿Es bueno o malo? Es malo porque Estados Unidos se convierte en un monopolista en el suministro de recursos energéticos a Europa. ¿Qué significa esto? Se pueden subir los precios, se puede jugar como se quiera con las condiciones de suministro, etc. En resumen, no hay nada bueno en esto. Ahora que hemos escuchado todo esto, vamos a escuchar lo que dicen los líderes. Hoy llegó un grupo completo de videos interesantes y me apresuro a presentárselos. Por ejemplo, hay una declaración sobre Bielorrusia, así que hay representantes de la industria alimentaria. Este de aquí abajo, antes se dedicaba a los chebureki, ahora es director del Centro para la Toma de Decisiones Anticrisis y él siempre está metido en todo, siempre aparece donde sea. En cualquier caso, pronto dirán simplemente cómo se llama su fábrica fuera de la ciudad. ¿Esta pared es blanca o negra? Si es negra, ¿por qué tiene algunas manchas blancas? Y el especialista va a explicar. Contará durante 1 hora sobre Bielorrusia, presumiendo de su inteligencia. ¿Les gusta eso? ¿Quieren o lo detienen para el mundo? Probablemente según sus acciones, en su opinión. Aquí se necesitan lentes de poder porque Zagorodny es tan poderoso que ustedes ven palabras, pero sus imágenes no aparecen. Específicamente sobre Bielorrusia. Sobre Bielorrusia. Bueno, miren, este mundo no está construido así. Primero hay que hacer algo y luego ver cuál será la reacción, porque ahora ir a pedir permiso a los europeos o a los estadounidenses, preguntarles si no nos van a regañar por Bielorrusia. Zagorodny, en resumen, quiere atacar a Bielorrusia estando en un estudio cómodo en Kiev, con extensión de la movilización, bueno, y con todo lo que eso implica. Y otros serán quienes ataquen. ¿Quiénes son los que recibirán la orden y quiénes seguirán muriendo en el frente? Es lógico, por supuesto. Les diré con atención, con una probabilidad del 99% 99 que les dirán que no es necesario hacer eso. Pero las personas razonables en general sí. Prevén todos los posibles escenarios de desarrollo de tales eventos y un ataque al otro lado en las condiciones actuales para Ucrania, pero eso sería suicida. Pero Zagorodny, por supuesto, piensa diferente. Primero tomas, golpeas y luego miras. Y si te hacen algún comentario, si no te hacen ningún comentario, entonces simplemente recargas y sigues resolviendo tus asuntos. Bueno, especialista, en general el especialista simplemente se dedicaba a lo mejor de todo. Después, claro, a los chebureki, pero eso es otra cosa. Luego está este otro personaje también, probablemente un Terminator militar muy poderoso, como quieras llamarlo. En fin, aquí hay 2 Terminators de ambos lados. Y si los mandas al frente, creo que la guerra terminaría muy rápido, porque los soldados de ambos lados se reirían fuerte y a carcajadas. Pero sigue ahí a la izquierda Piroshchok expresando todo tipo de opiniones crueles. En general, el de la izquierda no es para nada un personaje militar, pero la profundidad de sus pensamientos, profundos en algunos sentidos, es simplemente sorprendente. ¿Creen que no exigimos la defensa total del territorio? Ahora estamos luchando. Nosotros, bueno, pues... Este personaje todo el tiempo dice, nosotros nos asociamos al parecer con Zelensky o con Putin o con alguien más, nosotros... Está sentado en la cocina tomando un cafecito que le preparó su esposa o un amigo y está contando sobre todas esas peripecias de los procesos políticos. Sobre el alto al fuego hablan los europeos, los americanos hablan, nosotros solo como entretenimiento. Alto, alto, alto. ¿Acaso olvidaron que ahí están nuestros territorios ocupados? Ahí está nuestra juventud, nuestros niños que están ahí, que luego crecen y empiezan a hablar ruso. Los ojitos le andan de un lado a otro, ¿ven? O sea, es una persona que está contando algo y así de inquietos tiene los ojos. Pero aquí, de todos los conocidos que tengo con eso, no hay nada bueno ahí. Ellos levantan el ucraniano y andan con eso por ahí. Ellos entienden el ucraniano y andan con banderas rusas nazis y dicen que los ucranianos son malos, que los están nazificando. Ese es el problema. Ahí, por supuesto, nuestro futuro en Crimea. Están destruyendo nuestro futuro en Crimea. Me pregunto, si este personaje tiene hijos, ¿no? Si los tiene, pues entonces, ¿qué? ¿No están en el frente para hacer lo que propone este personaje? Pero el periodista incluso lo mira y piensa, sí, ¿qué está pasando? ¿Me estás diciendo puras tonterías? Ha crecido toda una generación nueva de personas que, son ex-ucranianos. Lamentablemente están totalmente rusificados y eso es un gran problema para Ucrania. Pero aunque decimos que queremos recuperar nuestros territorios, debemos exigirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ve al frente, exige y recupera. Vamos, todo está perfecto. En general, surgen diferentes pensamientos al ver, por supuesto, a estos personajes. Pero vamos a terminar probablemente con esto. Aquí está el general Krivonos, que ahora está retirado. También por alguna razón está frente a un fondo de papel tapiz. Aparentemente esto es algo nuevo, alguna nueva regla entre estos personajes exentos de movilización.
y dice que no lo dejan ir al frente, pero no lo dejan al frente, la persona quiere pelear, no lo dejan. Pero imagínense qué problema, qué castigo, qué se le van a hacer. Y ella está levantando gente en las calles, pero no deja al general ir al frente. Bueno, ay, ay, ay. Bueno, la granja se va a hartar. Escribir y desviar todo, contar qué tan malos son y escribir que no estamos en el frente porque Zelensky no deja ir al frente. Así es, Zelensky no deja ir al frente. Bueno, ¿qué le vas a hacer todo esto? Así ahora mismo como si abriera una brecha victoriosa entre las divisiones y los frentes del enemigo, eso terminaría en algún lugar de la luna. Pero no, Zelensky no deja pasar. De incógnito, yo claro, no sé. Que esto, en resumen, ayuda a Ucrania, ni que yo publicara esto, sería castigado de manera irracional, dejan pasar irracionalmente a Vitali, eso todavía a veces está en su lugar, desde mi punto de vista. Es decir, desde mi pensión, los países ayudan mucho mejor que si yo cumpliera órdenes incomprensibles pero castigadas por empleados desconocidos del ejército. La pregunta no es sobre eso. La pregunta es que cada quien, en su lugar, desde mi punto de vista, puede hacer lo máximo posible por su propio país. Pues sí, si estás sentado en la cocina, haces lo máximo por el país, preparas un té bien fuerte y lo tomas con ganas. Y cuentas cómo capturarías otra vez a los enemigos o cómo les morderías el cuerpo con los dientes o harías cualquier otra cosa. Pero también es de gran utilidad simplemente para el Estado. Pero él no deja ir a la guerra. Pues caray, normalmente dejan ir a la gente común, pero al general no lo dejan. Bueno, tenemos un problema con los generales en nuestro país. Tal vez también deberíamos atraer migrantes para los puestos de generales. No sé, así están las cosas. O sea, ¿con quién puede pelear Ucrania? ¿Están volando los aviones? Vamos a bombardear, según las palabras de Zelensky, también hay que hacerlo, pero la paz no se ve por ningún lado, vamos a esperar la paz. Espero que ustedes también la estén esperando. Estimados espectadores, hasta luego a todos. Un día maravilloso, o una noche maravillosa, cuando hacia Crimea volarán aproximadamente 5 o 7 mil drones, todos ellos con cargas explosivas y además con tales cargas. Dicen que ni tu mamá lo soportaría de tan fuerte que es, se los digo yo, un general ucraniano, mientras el puente de Crimea siga en pie y por él puedan pasar camiones. Cualquier cosa que saque a la gente de la playa, de Crimea, es su oportunidad para salvar la vida.